Buenas noches, buenas noches. Esto es Venezuela del Norte. Bienvenidos, bienvenidos sean. Era placa terrible. Sentir bien conmigo, yo quisiera poder. Quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Deseos los comerciales, yo quisiera quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Pero veneno, ya sabes, todo eso vivimos a veces. Pero las cosas de ya. Errores, esto existe. Errores, Muy buenas noches, esto es Venezuela del Norte. Ustedes me disculparán, estoy un poquito enfermo de la garganta por tanto calor que está haciendo en este momento en la Ciudad de México. Así que, bueno, me enfermé. Yo espero que no sea nada de gravedad, pero bueno, aquí andamos con la voz un poquito lastimada. Llegaron los Terian, llegaron los Terian, eh, eh, poquitos, ¿verdad? ¿Saben? Se hizo una convocatoria para que los Terian llegaran a México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues no llegaron muchos, ¿verdad? No llegaron muchos, llegaron como dos o tres. Lo que sí es que estaban todos los medios de comunicación tradicionales. Estaba TV Azteca, Televisa, MBS, Imagen Televisión, estaba Latinos, estaba Telefórmula, Radio Fórmula, Canal 11, estaban todos los medios de comunicación del país en ese momento. Y bueno, interesante porque, a ver, ¿dónde estaba el movimiento Terian hace una semana? En ningún lado. Eh,
los Terian no existían, no existían. Y para los que están diciendo que Trump, presidente de Venezuela, viva Trump, miren, qué pena, qué vergüenza estar defendiendo a un pedófilo, a un genocida. Digo, yo no entiendo qué tienen en la cabeza estas personas. Son gente muy enferma. Y bueno, hoy incluso me ayudaría un poco subir gente, que otra gente diera el discurso, ¿verdad? Porque creo que va a estar difícil que yo mantenga el monólogo, ¿no? Entonces, bueno, no lo voy a mantener tanto tiempo y tampoco creo poder defender los puntos con tanta vehemencia como normalmente pasa. Pero bueno, lo intentamos, lo haremos, lo buscaremos. Pues porque no hice live el miércoles. Miren, el día de ayer fue cumpleaños de mi señora madre y el día de mañana es mi cumpleaños. Así que eh, me fue complicado por razones familiares. Ay, se me manchó la playera. Bueno, así es. Entonces, continuando con esto, gracias, chef. Continuando con esto, pues llegaron los Terian, ¿no? Llegaron los Terian. Miren qué chingona. Esta, esta máscara la hicimos hace muchos años, pero bueno, ahí la tenía guardada y dije, bueno, al tema de los Terian lo vamos a usar. Entonces los Terian no llegaron en grandes masas porque no fueron pues no son muy representativos, no son soy un VIP de los Juegos del Calamar, no son muy representativos de la comunidad universitaria, ni de nada, porque es un movimiento inventado, es un movimiento nuevo, es un movimiento que no tiene, pues, no recala en la sociedad mexicana. Y bueno, pues siempre hay chavos que quieren andar ahí. Yo la verdad sí esperaba que hubiera un poquito más de diversión, que hubiera chavos que corrieran en la carrera de Terians, pero pues no existió eso, no llegó. No llegó. Lo que sí llegó fue muchos medios de comunicación. Buenas noches, Laisa, con ganas de hacer pues de este evento un evento importante para mi gusto. Miren, estamos en un proceso a nivel mundial en el que avanzan reformas en contra de los trabajadores, en contra de quienes trabajamos, en contra de quienes ganamos un sustento, un salario, un mundo donde las élites son señaladas de ser, eh, vamos a decirlo de una forma sencilla, de comer niños, ¿no? De comer niños, de dejarlos, violarlos, un mundo donde Israel, un ente genocida, bombardea niños, mujeres, personas inocentes, hombres en general, y todas estas personas pues viven en este mundo a expensas de la gente que dice ser los adalides de la libertad. Un mundo donde un presidente de los Estados Unidos decide eh, atacar a un país como Venezuela o incluso acosar hasta la muerte, hasta la muerte de los cubanos al pueblo de Cuba. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Y en este mundo, donde existen tantas cosas tan importantes, tan difíciles, pues se busca llamar la atención de los jóvenes para que se unan a un movimiento que carece de ideología, que carece de importancia política. Y claro que todos nos vamos a subir al tren del mame, claro que todos vamos a querer divertirnos, pero hay muchas cosas importantes sucediendo en el mundo. No es lo que los idiotas que vienen a comentar sucede. Están sucediendo
cuestiones que tienen que ver con la humanidad, que tienen que ver con la vida de todos nosotros. Porque si hay un genocidio en Gaza, puede haber un genocidio en cualquier otro país. Porque si las élites se creen con el poder de violar niños, de robar niños, y aún así nadie les hace nada, lo seguirán haciendo. Miren, la casa y la isla de Jeffrey Epstein es una de las miles de islas que detentan las élites a nivel mundial. Ya habíamos escuchado de casos, por ejemplo, de la casa de Neverland de Michael Jackson. Ya habíamos escuchado de que esta situación ocurría. Son las élites, siendo como siempre han sido, élites que desprecian a la clase trabajadora en todo el mundo. Y todos nosotros somos clase trabajadora, hasta el más perro y vil de los derechangos es clase trabajadora. Hasta aquel empresario de TikTok, famoso, poderoso, es clase trabajadora. Somos clase trabajadora. Y nuestros niños están expensas de aquellos superpoderosos que se creen con la potestad de robarlos, de violarlos, de borrarlos, de llevárselos. Esos son. Y ahora viene el imbécil de Isaías Alonso Castán, ¿no? A decir que pronto Cuba y luego México, cuando pues él forma parte de la misma gente que está a expensas y ante la posibilidad de ser borrada. Así son, así hay gente que cree que así debe ser. ¿Por qué? Pues porque están completamente fuera de la razón, fuera de la inteligencia. No han llegado a tener inteligencia para entender que esto que está pasando no es contra el socialismo, no es contra el comunismo, es contra la clase obrera a nivel mundial. ¿O qué? ¿Creen que violan porque son anticomunistas? ¿Creen que disparan y compran boletos para hacer safaris humanos en Bosnia-Herzegovina en 1994 porque odian al comunismo? No, no lo hacen porque son anticomunistas, lo hacen porque son malvados. Lo hacen porque las élites se sustentan en la idea de que tienen el derecho de pasar por encima de cualquier persona, porque la idea del elitismo así es. La idea del elitismo es decir que ellos están encima de cualquier vida y de cualquiera de nosotros, y nosotros aceptarlo. Y estos pendejos, lamebotas, vendepatrias, que defienden a Donald Trump, violador de niños, pedófilo, genocida, asesino, criminal, son parte de la misma mierda porque están completamente vendidos, arrodillados ante los malvados. Porque si ustedes se continuaran por ese camino, porque si ustedes continúan por ese camino, ustedes mismos quedarán debajo y sometidos del imperio y le besarán las botas, se las lamerán y dirán muchas gracias por oprimirme, emperador, genocida, asesino, llévate a mis hijos, bombardea mi país, bombardea mi ciudad, roba mis recursos naturales, déjame sin agua, sin petróleo. Tú tienes el poder, oh gran dictador, porque eso es lo que están diciendo, eso es lo que están diciendo. Pero nos podemos seguir entreteniendo, porque somos Terian, señores, y podemos olvidar que está sucediendo todo esto en el mundo. Esto es Venezuela del Norte. Refuten, digan lo que quieran. Aquí se nota, se ve que no tienen con qué discutir. Ni siquiera ahora que mi voz está lastimada. Ni siquiera ahora que no les puedo contestar con toda la vehemencia que merecen. Se los puedo decir. Porque es más, estoy seguro que ni siquiera conocen la palabra vehemencia.
Se los puedo decir, les puedo asegurar, son unos miserables y así se van a quedar. Estoy, hay alguien que pidió y solicitó subir, pero creo que ya se arrepintió porque no ha aceptado. Así que le doy la segunda invitación a ver si sube. Dudo mucho que tengan la capacidad, eh, porque parece que me hizo daño el sol, parece que me hizo daño estar en el sol el día de hoy, pero bueno, todo con el gusto y con la intención de ir a ver Terians, ¿verdad? Para ir a ver si era realmente un movimiento importante. No, es una cortina de humo más, una cortina de humo más que ha inventado y que están intentando inventar los medios de comunicación. Así es. Mi estimado Don Hijo, un abrazo, ¿cómo estás? Saludos. Ah, ¿quieres subir, Alex? Políticamente sincero. Buenas noches, bienvenido a Venezuela del Norte. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, ¿y tú? Espérame, no te escucho. Un segundo. Creo que. Listo. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Pues con la voz lastimada, pero aquí andamos. Dígame, ¿a quién le podemos servir? No, pues no, listo para hablar de política, man. La verdad que yo ya estoy en un nivel que ya casi le apoyo a tu presidenta, porque está haciendo todo lo que yo quiero que ella haga, todo lo está haciendo, man. Muy bien. Eh, pues sí, la presidenta está obedeciendo a Donald Trump. Yes, yes, oh my God, yes. Ujú. Eh, Aquí te están acusando de ser sionista. ¿Eres sionista? ¿Apoyas el genocidio? De Israel, yo apoyo lo que pasó con Palestina, de O sea, si defenderse, pero no, apoyas el genocidio, no apoyo ningún si genocidio. apoyas el bombardeo de niños, si sabes que apenas sin resolución judicial, sin justicia de por medio, se decidió que se van a ejecutar a los prisioneros palestinos. No, no sabía, pero sí sé que lo de Hamas se Si sabías esconden detrás de niños. que están lanzando bombas térmicas encima de gente inocente para borrarlas. Yo sé que los de Hamas se esconden atrás de niños. He escuchado No, eso. mira, es que también los de Hamas se Ah, puede ponían, ser. también los de Hamas estaban atrás de Jeffrey Epstein cuando iban a violar niños, ¿no? No, no sé nada de eso. No me gusta ese tipo de chismes. Son violadores, todos los líderes de la derecha. No, eso no. Ay, Ningún comunista ha participado de esas atrocidades que cometen las élites. Por cierto, élites a las que tú no perteneces, Alex. no, Francisco, yo lo que yo pienso no lo hago porque me beneficie. Yo no soy parte de clientelismo, lo hago por ideología. Lo haces por ideología. ¿Cuál es tu ideología? ¿Qué tú entiendes por derecha? Me gusta, yo me pongo de derecha para que se pueda entender y está muy mal dicho. A mí me gusta la libertad. Me gusta la libertad de expresión, el derecho a Pero la respetar la derecha vida está en contra de propia. todo eso. No, no, como te digo, o sea, de repente derecha es una mala categorización que tengo que a veces usar para comenzar las discusiones, pero eso es lo que a mí me gusta, la libertad, el derecho a la propiedad privada. De El derecha a izquierda, derecho, eso la no es la propiedad realidad. privada, a ver, Alex, la propiedad privada es un derecho que está garantizado en el capitalismo. Eso dicen ustedes, pero quieren centralizar los bancos, entonces No, no confío mira, en eso. la realidad es que la propiedad privada de los medios de producción es tan exclusiva de una sola clase que la mayoría de las clases sociales están exentas, son incapaces de ostentar la propiedad privada de los medios de producción.
No hay Sí, una sí. libertad porque no existe ninguna movilidad. Chécate las cifras de movilidad en el mundo, no existe eso. ¿Qué tal, Paco? Saludos. Buenas noches, Alma Negra, ¿cómo Ay, Paco, estás? subiste refuerzos, Paco, no puedes conmigo No, no, solo. no. Fíjate que en lo personal a mí me llama mucho la atención. Tiene que A subir mí, gente que va a a mí en lo distraer el personal me tema, llama mucho Paco. la atención. Paco, él no va a hablar de política, Paco, él no va a poder hablar, él me va No, a no, no, no. criticar. A mí en lo Paco, tú puedes, personal, conmigo no, tú no puedes, Paco. interrumpamos, tranquilo. Relajemos nuestro gen sudaca. A mí me llama mucho la atención que alguien con sus características considere que es de derecha. Cuando tú le puntualizaste bien el por qué imagina en su Yo no quiero hablar ideario que es de contigo, derecha, Francisco, no me interesa. considero que es bastante importante que nos Francisco, los Francisco, tengo que hablar con puntualice, mi hermano. ¿No puedo hablar contigo, Francisco? ¿Qué que pasa? nos ¿Por los qué me subes? puntualice, por favor, Paco, que nos puntualice por qué imagina que es de derecha. Ahora vamos a darle oportunidad, vamos a darle la oportunidad a Alex. Eh, es buena Francisco, yo hablo pregunta. contigo, pero yo no voy a hablar Yo con Alma. también le preguntaba a Alex hace un momento, Alex te preguntaba, ¿por qué crees que eres de derecha? Si la libertad no está garantizada por la gente de la derecha. ¿La derecha qué es? ¿Quién representa? No Yo representa soy la una persona. libertad, no representa la igualdad de oportunidades, no representa las élites, representa a la gente que está por encima de los demás. ¿Tú crees, a lo mejor en tu distorsión de la realidad, llegas a Wow. creer que la gente que está arriba llegó ahí porque es talentosa? No, te estás poniendo palabras en mi boca. Tú pones palabras en mi boca. Yo no he dicho nada. Bueno, No me has muchas preguntado veces nada. has Tú dicho que asumes cosas de mí. nosotros buscamos la mediocridad o apoyamos la mediocridad, Sí. muchas veces lo has dicho. Por favor, Sí, respóndenos, a Alejandro. veces. El No, decirte Alex me Francisco, ofende porque Francisco, yo Alex no es como, quiero. Mira, Alex es Alma, como de yo no voy a hablar perro, con. ¿no? O Francisco, sea, te quiero Alex hablar es a ti, como yo de no quiero hablar perro. con Alma. Por favor, respóndenos, ¿Por qué subes el Alejandro, ¿por esfuerzo? qué crees ¿Por qué que subes el eres de esfuerzo? derecha, No Alejandro? voy a hablar contigo. No voy a hablar Alejandro, te voy a contigo. hablar como hombre. ¿Por qué crees que Francisco, eres de derecha, Alejandro? por qué subes a este pendejo? O sea, yo quiero hablar contigo, Francisco. Ay, ya No te quiero hablar con ofendió. él. Oye, no, hijo mío, por favor. Yo Es quiero mi hablar hijo, ¿eh? Todos contigo. ustedes sepan que Alejandro es mi Yo hijo, ¿eh? quiero hablar No, contigo. no me Yo no gusta que me lo quiero chisme. maltraten. No, 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 no. Es que no me interesa. A mí no me interesa. A mí me interesa hablar Alejandro, de política, no en lo personal. Alejandro, ¿tú por No, qué no me crees que eres de interesa. derecha? No, Alma, tengo Alex, el volumen ahí porque abajo, ni te estoy escuchando. Cuando Alex Francisco abre es la boca, como yo le llamo escucho, a mi yo no. perro, así de, Alex, No, ven, no. Alex, ven. Sé Pero que estás Alejandro, hablando porque estás en azul, pero Alejandro, por yo tengo favor el volumen dinos por bajo, qué no te estoy imaginas que eres de escuchando. derecha. Por Yo favor, no sé lo que Alejandro, está diciendo el responde. Señor. No sé lo que está hablando, ni te Responde estoy por qué escuchando. crees que eres de derecha, Alejandro. Alma Negra, es una cuestión de libertad. Acuérdate que Alejandro, pues, trabaja en un centro, un call center. Eso está bien, trabajar en un call center. El problema es no aceptar tu realidad y Francisco, veo que aún están hablando, creer Francisco. que Yo quería eres hablar contigo y parte qué de una pena, élite, ¿no? Qué bueno Francisco, que tu que tuviste libertad miedo de hablar conmigo, es Francisco. esa, Me tienes miedo. Francisco, es gracias. tener la libertad de Abrazos, trabajar Francisco. Cuando en un quieras me call invita center. para que hablemos, ¿ok? Cuando no estén estos cobardes. ¿Por qué me Gracias. bloqueaste, Alex? Hijo Alex, mío, si yo te quiero Gracias. tanto. ¿Sí, Francisco? te conmino, Alex, a que, pues a lo mejor no te gusta que haya más voces. Yo lo estoy haciendo con toda calma. Además traigo un poco de afonía, Sí, lo pero siento. claramente te lo comento. Yo creo que estás equivocado. La libertad no está en la derecha. No, no, está bien. Pero es que no me van a dejar hablar y además también me están atacando personalmente y a mí no me interesa, Francisco. Me gustaría responderte, Voy a pero hacer con Alma, para que veas Alma no va a dejar que para que hable. veas que te podemos dar una licencia, dado que somos tres. No nos dirijamos a Alex por la vía personal. A lo mejor vamos a mostrar los argumentos, que creo que sí los tenemos, ¿no? Eso, sí se puede. Sí se puede. No, mira, pues sí, eso es lo que yo admiro, la libertad. Me gusta tener un estado que sea pequeño, que no controle tantas las decisiones de las personas y mientras menos burocracia exista, es mejor para el ciudadano. O sea, menos educación, menos salud,
menos infraestructura. ¿Tú estás a favor de un Estado pequeño que no participe en la economía? No un estado que no exista, sino un estado pequeño. No, Um, evidentemente, pa- porque los libertarios están equivocados. Los anarcocapitalistas no deberían existir, Utópico, ya, porque totalmente. es algo completamente falaz. La propiedad privada no existe si no hay alguien que la reconozca. Y para eso existe el Estado, y el Estado requiere precisamente el monopolio de la violencia para proteger la propiedad privada. Esa es la razón de ser del Estado burgués. Sí, sí, sí. Este sistema que Milei dice de extrema es muy utópico, así como también es el comunismo muy utópico. Pero en lo que necesita ahora como remedio Hispanoamérica, Latinoamérica total, también Brasil, es que se habla más de libertad. Regresar a esas constituciones, a esas ideas que crearon, ¿no? De separación de poder, de un estado pequeño. ¿Qué tan grande, qué tan pequeño? Como los básicos que Ninguna se crearon. constitución, a ver, Los estados, pero Alex, tienes que dejar hablar, tienes que dejar hablar, Francisco, tienes Alex, que dejar hablar. pero Alex, los Pero tienes que federalistas no dejar hablaron hablar, de un estado Francisco. pequeño. Te tienes que dejar hablar, Francisco. Tienes que dejar Alex, hablar. los Sí, pero tienes federalistas, que dejar hablar, porque para ahí que yo voy, Alexander Francisco. Hamilton, no Pero propuso un tienes que estado dejar pequeño. hablar, tienes que dejar hablar, Yo Francisco. te comento, Pero tienes que Alex, dejar ¿quién hablar, Francisco, tienes propuso que un dejar estado hablar. pequeño? Te ¿No crees? ¿No pregunto. crees? Pero por qué tú me preguntas algo que es lo mismo que yo iba a llegar a hablar de una vez? Yo no dije que iba a hablar de otra cosa. No, pues si usted estaba diciendo, pero hubiera un estado pequeño, ¿para qué ¿Quién dices? No, porque es propuso un un estado estado pequeño. pequeño? Esa es la No, déjame pregunta que yo terminar. quiero Me hacer. dices 7 veces que no es un estado pequeño y luego me preguntas, si para eso, ¿para qué me interrumpes? ¿Para qué? Aguántate. Es que ¿de dónde sacas que un estado pequeño lo Yo te lo voy a propusieron decir si no me interrumpes. quienes Aguántate. fomentaron el estado? Ni Aguántate. Adam Smith, ni Alexander Hamilton, ¿Estás hablando ni solo? Benjamin Franklin, ni nadie de ¿Estás, ellos propuso un estado pequeño. estás hablando solo, Francisco? ¿Por qué no Oye, dejas hablar? disculpa, Francisco. ¿Cuándo vas a Va dejar? ¿Cuándo? va dirigido a ti, Francisco. No, Perdón. Francisco, pero Va ¿para qué me dirigido a preguntas, Francisco, Francisco, si no Alejandro, dejas hablar? tranquilo. Va para ¿Para qué me Francisco, ¿eh? preguntas? Va para Wow, Francisco, Francisco, relájate. tú solamente, Francisco, Sí, quieres sí. que yo me enoje. Tú no quieres Va, va, debatir, va. Francisco. Tú no quieres Alejandro, debatir, relájate. Francisco. Me tienes Relajemos miedo, Francisco. nuestra. Te estás sonriendo, Bueno, Francisco. va Sé para que ti, te quieres Francisco. sonreír. Francisco, te quieres Oye, sonreír y Francisco, te estás muriendo de la eh, risa. Porque tú sabes, Francisco, que imaginando tu único que interés nuestro es reírte de interlocutor esto. conoce No todas las tienes constituciones de interés, Latinoamérica, no tienes interés de Francisco, debatir, ¿tú no a tienes qué interés de crees debatir. Lo único, o a baja el qué volumen para que no constitución me... crees que se No tienes refiere interés de este debatir, Francisco, no me estoy ni interlocutor? escuchando. Lo que tienes interés De solamente qué de que yo año, hable por Voy 20 a Francisco? segundos contestarle, y voy a luego me contestarle a mi interrumpas amigo y Alma luego que yo hablo por Negra. 20 segundos, tú dices lo que yo quiero Espérame, decir. Francisco, ¿cuándo vas a espérame, dejar que yo Alex. responda, Francisco? ¿Cuándo? Alex, voy a contestarle a Alma Negra. Mira, Pero ¿por qué no me dejaste contestar a mí, las Francisco? ¿Por qué no me dejaste las contestar a mí? constituciones, Francisco, ¿por qué no me dejaste perdón, contestar? Alex, Pero ¿por qué yo no pude sí te contestar voy tu a dar pregunta? chance, pero déjame Pero ¿por qué no contestarle a pude Alma Negra. contestar yo, Francisco? ¿Por qué no yo contesté? Tú me preguntaste algo, Las Francisco, y nunca me constituciones, dejaste contestar. Nunca me oh, dejaste contestar a Alex, mí. ¿Pero por qué ¿me no me dejas dejaste contestar a mí, terminar? Francisco? ¿Y a mí lo que me preguntaste? ¿Lo que tú me preguntaste a mí? Permíteme Para tantito, respetarte, ¿qué me preguntaste? dame un segundo, Alex. ¿Qué me preguntaste a mí, Las Francisco? ¿Para qué me constituciones, preguntaste? ¿Para qué me preguntaste? la ¿Por qué me historia, la preguntaste? historia de las ¿Por constituciones. qué me Bueno, preguntaste? ¿Por qué te me voy a preguntaste? silenciar tantito, permíteme. Las Preguntaste. No, constituciones, no, ay, no, no. bueno, ¿Por qué me preguntaste si no me dejaste contestar, Francisco? vamos a ver, un poquito. Las constituciones a lo largo de la historia pues tienen diversos y comunes caminos. Decían los liberales franceses que cualquier constitución que no diera ciertas garantías o derechos no era una constitución y por lo tanto no había un Estado liberal. Las constituciones tienen que ver con los estados liberales, desde la Carta Magna, los federalistas, Alexander Hamilton, eh, que fueron quienes construyeron la Constitución de los Estados Unidos, que es muy importante, Voltaire, eh, los franceses, la Revolución Francesa, eh, hasta incluso la Revolución Mexicana con la Constitución de 1917, la Revolución de Octubre de 1917 también, produjeron
revoluciones y constituciones de carácter social. En ninguno de estos ejemplos de constitución, ni los federalistas, ni la Revolución Francesa, ni las constituciones de carácter social, como la Constitución de la Unión Soviética o la Constitución de México de 1917, que es de las más avanzadas que existen, nadie habló de un Estado pequeño. Nadie, ninguno, nadie habló de un Estado pequeño. Entonces, cuando Alex mencionó eso, pues faltó a la verdad y al conocimiento, definitivamente. ¿Por qué se bajó el chef? Porque quería tener al amigo este. Fíjate que a mí me llama mucho la atención y en lo personal decidí participar y gracias por darme la palabra, Laisa y tú en tu foro. El que a mí me sorprende mucho que haya alguien con sus condiciones, procedente de la TAM, migrante, de acuerdo a lo que él mencionó, de la comunidad LGBT, con ciertos estereotipos, ¿no? Y que se imagine que es de derecha. O sea, cuando tú volteas a ver a alguien así y en su imaginario es de derecha, a mí me llama mucho la atención el pensar el por qué lo es, amigo. O sea, ¿por qué cree que lo es? ¿Por qué crees que imagina que es de derecha? Realmente, si volteáramos a ver a alguien totalmente de derecha, blanco, heterosexual, de países anglosajones, estamos seguros que lo despreciaría totalmente a un personaje como él. Pero ¿por qué se les ha vendido tanto la idea a personajes como él que son de derecha? O sea, ha llegado tanto esa idea de ser lo que quiera ser que ellos imaginan ser de derecha y a mí me causa mucha decepción, hermano. ¿Por qué crees que llegamos a ese grado? Yo creo que se les dio la oportunidad de... buenas noches, amigos. Se les dio la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos. No creo que sería la misma manera de pensar si, por ejemplo, alguien como Alex se hubiera quedado en su país, ¿no? Y no es ni siquiera una visión política, es creer pertenecer a un grupo donde no perteneces. O sea, él se cree un ciudadano estadounidense. Y se puede, bueno, se puede ser un ciudadano de cualquier otro país, pero se tiene que entender también de dónde vienes y cuál es nuestra posición y por qué durante tantos años hemos estado en contra del imperialismo americano, ¿no? Porque lo hemos sufrido en toda Latinoamérica. Siempre ha sido la historia manipulada por los intereses americanos en muchísimas formas, las intervenciones, tantos años. Y eso simplemente nos debería de hacer aceptar la realidad, o sea que de muchas maneras ha sido manipulado. Pero yo creo que es simplemente eso. No pensaría lo mismo si no tuviera la oportunidad de vivir en los Estados Unidos. Desgraciadamente, solo creerse superior de alguna manera. Fíjate que de un tiempo para y acá yo he tenido la oportunidad de platicar con hermanos paisanos que están en Estados Unidos y en un momento de mi trayectoria aquí en TikTok pensé que pues nos podíamos consolidar como paisanos, mexicanos, todos esta vista hacia la izquierda, el progreso de la TAM, pero realmente me causa mucha preocupación que haya mexicanos o gente de la TAM que ha migrado y se cree de derecha. O sea, y se cree en contra de la migración, y se cree conservadora, y se cree que apoya a los republicanos. Y cuando los empiezas y los volteas a ver, todas este tipo de ideas que tienen con el afán de pertenecer a Estados Unidos, me da mucha vergüenza. O sea, Es triste, es muy sí, triste. bastante. La última vez que yo hablé con Alex, que por cierto me tiene bloqueado ahora, yo le hacía la pregunta esa, yo le decía, ok, está perfecto. Siempre estaba haciendo algunas transmisiones, ¿verdad? Hablaba muy bajito porque está en medio de inmigrantes en Estados Unidos y está hablando de cómo está en contra de la migración ilegal y vamos a ver qué, digo, ¿qué porcentaje, ustedes me podrían decir mejor, qué porcentaje de los inmigrantes
latinoamericanos han llegado a Estados Unidos con inversiones, ¿no? Para darles el acceso. Seguramente la gran mayoría tuvieron algún ancestro que tuvo que emigrar por problemas o por buscar una vida mejor, etcétera. Al final de cuentas, no entienden la realidad. Llegan ahí porque alguien de su familia, la abuela o el abuelo, pues también tuvieron hambre, tuvieron necesidad de moverse, ¿no? Y yo le decía, pues bueno, ve y ponte enfrente del ICE, no les vas a decir nada malo, les vas a decir, gracias, oficiales, estoy muy orgulloso de su trabajo, gracias por protegernos. Y vas a ver que con esa imagen que tienes, el ICE te va a meter en una camioneta y te va a hacer poste, güey. Te van a hacer calzón chino, güey. No creo que lo Pero respeten. previamente tendría que olvidar sus documentos en casa. Yo estoy Sí, seguro que no comete el error de salir sin documentos en medio exacto. de esta avanzada del racismo en los Estados Unidos. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Por eso lo que le decía, no creo que por mucho que los apoyes te acerques a ellos y les digas que los apoyas porque te van a ver mal, como a mí, como a cualquier otro latino. Hace un ratito en otro espacio tuvo el infortunio de citar a Martin Luther King. Y a mí me dio vergüenza como alguien que tiene la idea de ser de derecha, de estar en contra de toda esta perspectiva, de burlarse de la gente que está a favor, pues, del bien común, cita a Martin Luther King. O sea, a mi opinión, considero que es un personaje el cual tendría que ser reivindicado como un sujeto pues rodeado de un contexto en el cual te dicen que puedes ser lo que tú quieras, que imagines, como una víctima. O sea, creo que debemos de reivindicarlo como una víctima del propio sistema en el cual se vio forzado a migrar y a querer pertenecer, y lamentablemente sus propios argumentos lo llevan a querer ser el villano, cuando de nuestra perspectiva debería de ser pues una víctima más del sistema a la cual tendremos que darle pues simplemente condescendencia, ¿no? No, ya ni confrontarlo, simplemente preguntarlo a ver si por medio del cuestionamiento puede llegar a una verdad propia, a una verdad que lo confronte con su contexto y pueda decir sí, pertenezco o no pertenezco, pero tendríamos que verlo con condescendencia, a mi opinión. Yo pienso que eh, los individuos de la derecha han optado por apoyar a quienes creen que van a ganar. Es una cuestión de machitos, así como ahorita. Te da miedo discutir conmigo, te da mucho miedo, te da miedo, porque yo te voy a poner en tu lugar y yo te voy a gritar y yo... Perdón, a mí no me importa que te bajes, a mí no me importa que te enojes, a mí no me da miedo nada. Simplemente que si no podemos generar un diálogo, te bajo y ya, punto. No es necesario un mayor diálogo o debate. Y no es que me dé miedo, carajo. Y así son todos los de derecha. Ah, jaja, le voy a poner, vete a un país socialista y se va a quedar callado. Ah, socialistas con iPhone. Primero, yo no uso iPhone, ya lo constató el chef. Y segundo, este, pues nosotros los trabajadores creamos toda la materia, creamos toda la riqueza. Tenemos derecho a tener toda la riqueza. Chef, Y tampoco eres zurdo. Yo te vi escribir con la derecha, te vi tomar tu cerveza con la derecha. Sí, sí, sí. Zurdo tampoco eres. Eso lo tienen un poco mal. Toda esa idea.
Pues es muy, te digo, es muy triste. Ya hablando, yo te quería preguntar una cosa, Francisco, ¿qué pasó entonces? No hubo Terians, como se decía, no hubo, el movimiento no es tan grande, estos personajes no es tan grande, es una cortina de humo, es una distracción. ¿Qué sucedió con todo esto? Perdón que te pregunte y cambie la conversación, pero me parece interesante. Evidentemente es una cortina de humo desde el principio. Lo que sí es que hay que subirse al tren del mame cuando se puede, ¿no? Pues dijeron que iban a ir los Terians a la universidad. Yo estaba ahí, listo. De hecho, convoqué a un montón de compañeros. Estaban ahí conmigo. Llegó un montón de prensa, ¿no? De influencers. Todos querían estar ahí y apostar en las carreras de Terians. Pero pues no llegaron. No había Terians. Los Terians realmente no son una comunidad representativa. Además de que se tergiversó mucho qué quiere decir Terian. Pues los Terian son gente que se identifica con un animal. A veces yo me identifico con un oso, a veces yo me identifico con un caballo, a veces yo me identifico con un gato, ¿no? Eh, Digo, eso creo que no nos hacía parte de una comunidad que pretende cambiar la esfera de los derechos. Y miren, ha habido un discurso transfóbico histórico eh, en el que, pues, cuando les trans dicen, por ejemplo, yo soy mujer, yo soy hombre, ellos responden, los transfóbicos, yo soy, yo soy perro, ¿no? Yo me creo perro y por lo tanto soy perro. Entonces, pues surge este movimiento y lo confunden con eso y dicen, ¿y qué vamos a hacer con alguien que se cree perro? ¿Le vamos a quitar sus derechos? ¿Lo puedo patear? ¿Lo puedo castrar? ¿Lo puedo lastimar? O sea, pura maldad. O sea, yo estoy seguro que cualquier personaje de la derecha con gusto participaría, si pudiera, de las atrocidades de Jeffrey Epstein. Es que son malos, ¿eh? Son malos, Son es gente malos. mala. Sí, es gente mala. Pero haz de cuenta, yo aquí le sumaría que en general la derecha siempre te dice que tú puedes ser lo que quieras ser. O sea, si tú lo piensas, si tú lo decretas, si tú te esfuerzas, tú puedes ser lo que quieras ser. Pero cuando llega un sujeto disruptivo, el que sea, y sabes que yo soy esto, y no necesita de la validación económica, de que al comprar ya soy esto, al vestirme ya soy esto, y simplemente lo exclama, ahí es cuando se vuelve criticable. Entonces sí tendremos que voltearlo a ver como pues, parte del síntoma, ¿no? O sea, ¿por qué criticamos esa perspectiva de algo que no es representativo? Algo que en lo personal, pues, a mi óptica no considero que vaya a cambiar pues, el esquema político-social pues, de ningún país. Simplemente, como lo bien mencionaba, es una cortina de humo. ¿Por qué ahorita se vuelve un sujeto de tanta crítica? ¿Por qué hay que voltearlo a ver? ¿Por qué hay que juzgarlo? ¿Por qué hay que juntarlo con el feminismo, con la comunidad LGBT e imaginarnos, porque me ha tocado platicar con este tipo de sujetos, imaginarnos que supuestamente van a luchar por sus derechos, cuando lo preocupante es que voltear a ver a ese pequeño grupo y que ellos hayan decidido volcarse al interior y decir, ¿sabes qué? Soy un animal, en lugar de decir soy un humano y voy a luchar por mis derechos, porque ahora consideran que es más fácil decir, ahora me represento con un cierto avatar de mascota y decir, voy a luchar por mis derechos, voy a buscar la jornada laboral, voy a pelear por ella en Argentina, porque ahora lo ven más sencillo y no critican eso. Simplemente critican al sujeto, el por qué lo hizo, que quién lo va a defender y se vuelven esas tías espantadas en lugar de voltear a ver en dónde está surgiendo esta efervescencia en Latinoamérica que para ellos es correcta y es Argentina, ¿no? O sea, a todas luces todos sabemos la situación en la que está Argentina actualmente y para ellos no resulta preocupante, para ellos es normal y eso
esa ceguez es así como decir, ¿por qué te ciegas tanto, derecha? Claro, la derecha tiende a cegarse. Buenas tardes, ¿cómo Lolo, están? permíteme, Lolo. Bienvenido a Venezuela del Norte, ¿cómo estás? Gracias, todo bien. ¿Tienes mayoría de edad? Sí, aunque no se me note en la voz, sí. Ok, no te creo mucho, pero ok. Dígame, No, ¿en es qué le que podemos servir? la gente tampoco no me cree mucho, pero termina siendo que sí. Hasta mis padres Ok, me lo dicen, de hecho. ok, adelante. Están hablando de Venezuela, yo solo quería hablar de Argentina. No, tú eres argentino. Estaba comentando Alma Negra que en Argentina se están violentando todos los derechos políticos y sociales de la población. Sí, te voy a Y la contar. gente no, y la gente no está, ¿eh? Te cuento lo que está pasando. Bueno, Milei, no sé si Milei, los diputados aprobaron una reforma laboral. ¿Qué hace esa reforma laboral? Hace que personas que trabajaban 8 horas diarias hacen que trabajen a 12 horas, pero que sigan cobrando el mismo miserable sueldo que no les sirve. O sea que ya las horas extras no te las van a pagar como extras, sino que te van a seguir pagando el mismo sueldo que por ahí no llegas ni a fin de mes. ¿Y qué pasa? En Argentina hay que pensar mucho en los trabajadores, porque hay mucha gente, millonarios, empresarios, que se van a Miami por 2 semanas o 3 semanas y tienen plata bastante. ¿Y qué pasa? Los trabajadores de Argentina no tienen mucho porque no les pagan bien y con esto de la reforma laboral va a ser más miserable. Y dicen que sirve para conseguir más trabajo, pero eso es solo una mentira que dicen. Es correcto, Lolo. ¿Qué opinas de la sociedad? Hay mucha gente, yo me imagino que de tu edad, que está apoyando a Javier Milei en estos Sí, ataques contra la clase trabajadora. sí. Eh, Pasa que, mira, te voy a explicar. El voto en Argentina era a los 18 años, pero cuando se había hecho el debate entre Milei y Massa, ¿qué pasa? Milei pusieron una nueva ley que a los 16 años se podría votar y Milei le llenó la cabeza a los nenes de 16 años para que a él lo voten y esos chicos de 16 años nunca han leído historia de Argentina, nunca han sabido nada de la historia de Argentina porque no se sientan a leer, a escuchar y solamente votan lo que dice Javier Milei. ¿Tú crees que votan la libertad avanza porque pues creen que es como irle a River o a Boca? Sí, la verdad es que es así, o por la familia, la verdad. Eh, Así que nada, eso. Los niños, o como le dicen acá, pibes de Argentina, votan a Javier Milei sin saber lo que están votando, porque a ellos no les importa lo que están votando, ya más adelante les va a importar. Lo que te voy a decir es que usted conoce a Juan Domingo Perón, ¿no? Claro, Bueno, los peronistas es el partido político más inteligente que puedes votar. Porque el peronismo tiene mucha inteligencia, piensa en la demás gente. Y ahora lo que se llaman los libertarios piensan en sí mismos, no piensan en la gente. O sea, los libertarios piensan que, no sé, eh, Milei quiere prohibir el aborto. Cualquier mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo. O sea, el aborto es decisión de la madre, sí o sí. No es que un presidente va a decidir qué hace una mujer o no con su cuerpo. Eso lamentablemente está muy mal. me parece excelente tu conciencia crítica, Lolo.
para la edad que estoy seguro que es muy corta la tuya. Em, Me parece que estás muy claro. Yo tengo una diferencia sobre el tema del peronismo, pero sí creo que es el partido que votaría si yo fuera argentino. No creo que sea lo mejor a lo que Sí, podemos sí. aspirar, pero es lo que votaría si yo fuera argentino, Lolo. El peronismo se basa en pensar en el pueblo. Lo que está haciendo Milei es vender Argentina a Estados Unidos. Hizo 14 viajes a Estados Unidos ese señor. O sea, está dedicando más su tiempo a Estados Unidos que a la Argentina. Con que bajó la inflación y todo eso, pero dijo que sacó a más de, creo que 14 millones de argentinos de la pobreza. Pero yo sigo viendo gente en situación de calle, de hecho demasiado. Creo que eso no es sacar de pobreza. Y creo que con esto de la reforma laboral, ponele, hay gente que trabajaba 12 horas, a esa gente no le afecta. Pero ponele, mi papá, trabaja 8 horas. Ahora puede, las horas extras que a él le pagaban, ahora no se las van a pagar. Ahora directamente le van a pagar el sueldo o se lo pueden llegar a bajar. De hecho, a discreción del patrón les pueden bajar o subir el sueldo, evidentemente a discreción del patrón. Además de que si te despiden no vas a tener mucha defensa. Así son, así son, mi querido Lolo. Voy a pasarle la palabra a Eduardo. Bienvenido a Venezuela del Norte, Eduardo. ¿Cómo estás? Eduardo, bueno, vamos a bajar a Eduardo, como debe ser. Y a Alex. No, no te tenemos miedo, mira. Tampoco se trata de un duelo a muerte, ni un, ni una lucha para ver quién tiene la razón. Y ay, te Tú tienes la tenemos razón, tanto, Francisco, tú la tienes. tenemos mucho miedo, no, no te tenemos miedo, mira. Se trata Ah, de hacer un diálogo, un debate. pregunta, ¿puedo eh, charlar? Adelante, Lolo. Bueno, Tú puedes disculpa por hablar, la Lolo. interrupción. Tú sí puedes hablar, Lolo. Tú eres de izquierda, tú puedes hablar aquí. Ok. Bueno, también el tema de los ladrones. Acá en Argentina, Lobo, ¿en no qué sé año si naciste, Lobo? ¿En qué año naciste? Mira, yo actualmente tengo 18 años. No mames, no es mentira. Ya sé que no se me nota en la voz, me lo dicen hasta mis propios padres, señor, no se preocupe. Gacho Pachu. Bueno, Adelante, Javier Lolo. Milei ha bajado la inflación. Eso es lo que ha hecho Javier Milei. Javier sí, Milei ahora dicen, está trayendo más inversión. Eso es lo que está haciendo Milei. Te eso es lo voy que están a, diciendo. Eso trae más trabajo, te trae te voy más a, te voy progreso. a Ay, comentar algo, Francisco no se Alex. puede aguantar. Dale, Francisco. No te puedes Alex, aguantar. mira, A ver, espera. cuando la inflación es positiva y Ah, acumulada, ajá. Escucha, sigue siendo yo no inflación. creo que la inflación la haya No bajado, te porque escuché, mira, Francisco, porque el niño te interrumpió, no te escuché al final. A ver, Lolo, dame un segundo. Cuando la inflación es positiva Ah, y constante, ajá. sigue siendo inflación. Incluso sigue siendo una inflación igual o peor, Es ¿vale? menos que antes la inflación ahora. Te voy a comentar o te voy a hacer un ejemplo. Es menos la inflación ahora que Digamos antes. que, El problema digamos es que, que tú quieres como permíteme, te voy enseñarme a hacer cosas en vez de compartir ideas. Tú no dejas... un Y cuando ejemplo. termines, ¿puedo hablar cuando tú termines? No, Alex, pero te un pregunto, cuando tú ejemplo. termines, ¿puedo hablar yo? Cuando tú termines. pero Sí, 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 señor, pero quería Ok, hablar yo palabra y de usted me hombre. quitó la palabra. Cállese Lolo, que va a hablar Francisco. a ver, no puedes hablarle así a ninguno de mis. Algún Bájeselo, niño. bájelo, bájelo. Ándale. Gracias. Pero la inflación, un ejemplo pequeño, si en el primer año la inflación fue de 100 y el segundo año la inflación es de 50, pues Mira, Alex va a yo, decir, y se va, espérame, Lolo, se va a vanagloriar y va a decir, mi ley está bajando la inflación. No, señor, eso no es la verdad. inflación de 50 va a ser exactamente igual que la inflación de anterior.
porque es Oye, espectacular. perdón que los interrumpa. Ahorita regreso. Realmente. Realmente Ok. disfruté mucho cuando lo bajaste por majadero a ese aspiracionista a derecha. Oye, Y qué Francisco, bueno que sigue platicándolo. Adelante, chicos. Ahorita regreso, ¿eh? gracias, señor. Adelante, Lolo. Bueno, te quería hablar de lo de la inflación. Mira, mis padres vendieron un auto en 2019 cuando estaba Alberto Fernández, cuando asumió. Y esa vez, no vendió, perdón, lo compró. Esa vez lo compraron a 90.000 pesos. Ahora ese mismo auto vale 6 millones de pesos. O sea que Javier Milei, eso de la inflación no sé si está en verdad que lo está bajando. Porque, mira, hay una chocolatada que se llama Sindor acá en Argentina. ¿Qué pasa con esa chocolatada? Esa chocolatada en todos lugares está 7.500 pesos argentinos o 6.500 pesos argentinos, rodeando esos números. Y a ver, si vamos a hablar de inflación y bajar precios, creo que eso no está tan correcto, Milei. Y también dicen muchos que Perón no fue un gran presidente porque él hizo a los pobres. Él no hizo a los pobres. Él pensaba en el pueblo, le daba trabajo a la gente que necesitaba y a los empresarios y todos. eh, Ahora se hacen los pobrecitos más que nada, que decían que antes se tenían que romper el lomo, o sea, trabajar mucho. Y ahora los empresarios de esa época, de la de Perón, dicen que ahora todos se la tienen que aguantar, cuando ellos no se la aguantaban cuando estaba Perón. O sea, ¿cómo es? Ahora decís que todos se la aguanten, pero vos cuando estabas en tu época no te la aguantabas porque pensabas solo en vos. Y no tenés que pensar solo en vos, tenés que pensar en tu pueblo. Porque si no pensás en tu pueblo, el país nunca va a salir para adelante. Así es, Lolo. Machu Pachu, bienvenido a Venezuela del Norte, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo ves el live de... Saludos, saludos, Paco. ¿Cómo, cómo ves? Hace rato te comentaba en el live de Naures, porque ahí hay intervención de nazis. Y los nazis hablan de comunismo, diciendo que el comunismo fue una invención de Sir Lord Rothschild. Y que y que el comunismo fue creado por el sionismo. ¿Eh? Sí, Angie, estoy un poco enfermo. O sea, ahí hay un coco wash que le están haciendo a la compañera Laures y es necesario enfrentarlo. Realmente es lamentable que en los grupos pro Palestina se esté imponiendo la visión de los nazis. Y te lo Eh, comento a ti porque ahí estabas y te dije, ¿estás escuchando? Yo, sí, estaba es escuchando. necesario. Escuché no sé cómo se llama, les olvidé el nombre, pero sí lo he escuchado varias veces. Él no es la primera vez que habla de eso. Y a mí se me hace muy curioso porque, bueno, es un tema que tiene mucho tiempo, la verdad. Yo me acuerdo cuando empezaron a ver live pro palestinos. Yo abrí un live pro palestino, así casi posterior a esto el 7 de octubre. Y me acuerdo que se subió un tipo que se juntaba con Gensei. ¿Tú te acuerdas de Gensei? Ajá. De aquí. Bueno, ¿tú sabes quién es esta persona? Para los que no lo conozcan y para el público, es un abiertamente neonazi. O sea, es un tipo que está en esta plataforma con un grupo de otras personas, son varios. Hay un argentino que ya es un señor grande y se junta con ellos que son puros huerquillos y les lava el cerebro. Y es una bolita y existe y hay muchas plataformas, pero es muy curioso porque uno de ellos se acercó a nosotros a un live y empezó a hablar así, pues, pestes de Israel, ¿no? Y a decir, sí, que de Israel y los sionistas. Y ahí uno se da cuenta, yo desde muy principio me di cuenta como, claro, a esta causa se van a sumar todos los antisemitas, todos los neonazis, todos los que realmente odian a los judíos porque tienen esta teoría de conspiración de los judíos controlan el mundo es un tema blanco y negro donde solo hay oscuridad y bondad, también otro grupo de aleluyos también, muchas veces algunos, se respeta mucho la religión, pero hay un grupo de personas que tienen una interpretación de su sentir religioso como impositivo.
Y yo creo que por eso es que el movimiento de pro-palestinos pues es muy amplio, ¿no? Es peligrosamente amplio. Y afortunadamente siempre hemos señalado a esas personas, hay hay muchas personas que tienen ese pensamiento, que apoyan la causa palestina exclusivamente por eso, porque son neonazis, porque ellos creen en todas estas ideas de que hay una especie de status quo, donde las cosas hablan de esto de la familia, de conservar, les han llegado por un lado religioso, les han llegado con esta idea de que existe un blanco y negro, como buenos y malos, y que hay un grupo que está controlado por una especie de Soros y todas estas cosas que son malos, son como que algo oscuro y son el diablo, ¿no? Y ellos son, en cambio, son lo que quieren destruir ese grupo malo, es a la familia, atacar el núcleo de lo que ellos entienden por familia, atacar la idea de lo del género y todas esas cosas que llevan mucho tiempo articulándose, muchos personajes que han estado hablando de ellas y han estado propagandizando, al punto de que le han hecho creer a muchas personas que esto es un tema de blanco y negro, como una especie de partido de fútbol, que hay gente controlando los hilos, en lugar de ver que es un sistema, que por eso la crítica desde el marxismo pues es entender que hay un sistema, que hay condiciones materiales que provocan que exista una burguesía, que esa burguesía es capaz de acumular y que ellos ni siquiera son relevantes como personas. O sea, se desaparece mañana todos los judíos del mundo y sigue habiendo supremacismo blanco y sigue habiendo imperialismo y sigue habiendo capitalismo. Y eso es lo que muchos, yo siento que no han pasado de entender y por eso les atrae mucho esas ideas que yo pienso que las promueve la derecha. Yo creo que esas ideas las promueve la derecha. Lamentablemente mucha gente que está en izquierda también la replica y se entiende por qué, se entiende perfectamente por qué. Pues lo mismo de que sabemos que hay gente que, por ejemplo, estuvo en el movimiento pro AMLO, apoyando a Manuel López Obrador, pero a la vez eran pues, muy machistas, como lo somos todos, ¿no? Pero que lo hacían así desvergonzadamente, que no estaban haciendo algo por cambiarlo, o gente que es anti-LGBTI y aún así puede ser muy pro izquierda también. O sea, todas las cosas van a estar pasando constantemente y por eso es que hay mucha gente que, a pesar de que va a entender muchas razones justas, al mismo tiempo va a estar perpetuando otros discursos que pues lo va a estar perpetuando por la propaganda. Y ya dejo hasta aquí para no extenderme mucho, perdón por hablar tanto. Gracias, Buenas papá. noches, Jorge. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida a Venezuela del Norte. Saludos, saludos, saludos. Yo también tengo la voz un poquito tomada. No, que yo me siento afortunada de que en España, por lo menos en lo que se refiere al movimiento social, no en redes sociales, porque en redes sociales la gente puede decir muchas cosas, pero lo que es el movimiento, los que estamos organizadas, no hay ni un solo Nancy por aquí, por el movimiento pro-palestino. Ahí Una sí que por lo menos pregunta. aquí los hemos conseguido arrinconar y saber que el movimiento pro-palestino no les acepta. Tanto el que es pro-resistencia como el que es un poco así, un poco más tibio, con la resistencia, ninguno de los dos acepta a los nazis. No, de hecho, tampoco en el movimiento en México hay nazis, pero en redes sociales sí. Y en las redes sociales, estos grupos que se dicen pro-Palestina, como Alex News, gente que pues ha ganado mucho espacio y que han hecho incluso hasta negocio con los lives pro-Palestina, pues han tomado el enfoque anticomunista, han tomado el enfoque nazi, han tomado el enfoque antiizquierda, y eso es lo que a mí me parece terrible. Alex incluso pues es un mentiroso y si no lo sube o si lo sube, eh, en su momento fue criticado, en su momento incluso mi amigo, compañero Laje, Diego, se lo dijo, tú eres un farsante y es un pronazi. Entonces, yo me quedo con eso porque ya lo discutí con él y su manera de reaccionar fue la agresión. ¿Puedo hablar de otra Entonces, cosa de que hizo Milei? danos un segundito, Lolo. Me parece importante esta parte. Mm, Y mi ley forma parte de un movimiento internacional del fascismo. ¿Eh? Entonces, por eso, pero sí hay que darle el trato que tiene que ser. sí, eso es verdad. Eh, entonces, justo por eso le continuamos por el tema, pero dale, Lolo. Bueno,
Quería hablar, Espérame, te voy a detener tantito, Lolo. Fíjate que la vez pasada del lunes, yo intenté con toda la fuerza que habláramos de Argentina y no llegó ningún argentino, puro venezolano porque tengo la foto de Chávez atrás. ok. Pues bueno, vamos a aprovechar ahorita que estás acá para que hablemos de Argentina. Bueno, también quería hablar de que Milei le sacó como los derechos a los jubilados, le subió los precios de los remedios y le está bajando el sueldo, cosa que está muy mal para los jubilados, pero bueno. Hay jubilados que siguen trabajando y votan a Milei y dicen que todos los jubilados que están ahí viven del Estado y que son todos pobres, dicen todas esas cosas. Y por eso los libertos odian tanto a los de izquierda, porque dicen que vivir del Estado nunca les va a dar nada y todas esas cosas. Pero todas esas cosas son mentiras. Que viven del Estado, hay muchas personas que viven del Estado, sí, pero porque no le dan trabajo. Es lo que está haciendo mal Javier Milei. Por eso de la reforma laboral dice que consigue más trabajo y hay gente sin trabajo, gente vive en la calle sin trabajo. Perón ya le hubiese dado trabajo, donde vivir y le hubiese dado muchas cosas más. Claro, Lolo. Jorge, bienvenido a Venezuela del Norte, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues enterando, ¿no? De todas las problemáticas que tenemos en el mundo y las similitudes y las distintas realidades también, ¿no? Eh, México tiene problemas ahorita tanto diferentes y al mismo tiempo todos tenemos este infierno, ¿no? De que ocurre o que empieza a ocurrir en Cuba y que ha ocurrido en Palestina, ¿no? Me parece que es muy importante que las izquierdas empiecen a unirse no solo dentro de sus países, sino de manera internacional, mantener estas comunicaciones con todas las izquierdas. Y ya Se después veremos. unió, perdón que lo interrumpa, se unió un liberal aquí al live. Pero no les prestamos mucha atención. No, digo, porque empiezan a decir cosas malas. Y la verdad, Milei no está siendo un buen presidente de Argentina. Está haciendo algunas cosas bien, pero la mayoría no. Ahora le contestamos, Lolo. Que Es un continúe Jorge. fascista. Ujú. Sí, ¿no? Y también estoy de acuerdo, a los fachos hay que señalarlos siempre, ¿no? Con esos nunca se puede. No podemos ni siquiera colocar un debate porque su ideología no está al nivel de respetar los derechos básicos del ser humano. Entonces, es ahí donde. Vamos a, nada más por diversión, lo vamos a invitar a subir. Ah, no se puede. Bueno, como no puede subir, lo vamos a silenciar. Ese es... Bueno, gracias por silenciarlo. Estos derechos, siempre lo mismo. Sí, ¿no? Y bueno, aquí a pesar del movimiento, por ejemplo, de la 4T, ahí tengo yo un temilla con una situación que puede pasar en la educación, ¿no? Y que pues nos Pues es ocupa. que el problema de la 4T se ha vuelto grave, Jorge. Bueno, gente, Porque buenas noches. Me tengo que ir porque acá ya en Argentina es medio tarde, son 3:30 de la mañana. Bueno, gracias por cuídate mucho, escucharme 6:30. Aquí son y las 12:29. espero que Venezuela se pueda recuperar poco a poco. Claro. Sí. Descansen. Cuídate, Lolo. Buenas noches. Bueno, ¿en qué estábamos, Jorge? En esto de, En en el esto de la tema, en el educación, tema de México. Mira, lo que ocurre con Marx Arriaga y esta crisis, donde Mario Delgado, evidentemente, mira, Mario Delgado conspiró en contra de los maestros, así es. apoyó la represión de los maestros en 2013, apoyó la reforma educativa de Peña Nieto neoliberal,
durante su gestión como secretario de Economía de la Ciudad de México, generó programas elitistas para las becas, la famosa Prepa Sí. Y ahora, como secretario de Educación, pues ha estado interviniendo para volver a insertar a Coca-Cola, a las empresas neoliberales, al negocio de la educación, ¿no? Así es. Además de querer borrar muchas cuestiones en las cuales se había avanzado, como por ejemplo el reconocimiento de las atrocidades de la guerra sucia. Eh, Eso se pretende borrar. Dice Claudia Sheinbaum que Mario no quería incluir a las mujeres en este programa. Me va a perdonar la presidenta, pero yo le creo más a Marx Arriaga que a Mario Delgado, Así es. claramente. Y bueno, si vemos además la reforma laboral que manda Morena, en la cual las horas extras, muy parecido a Argentina, se van a pagar más baratas, ¿no? Porque ahora, pues sí, vas a trabajar 40 horas, pero tienes que trabajar 6 días a la semana y pues te van a pagar las horas extras baratas. Muy neoliberales nos salieron los morenistas. Sí, no, Ah, es- y no olvidarnos, Jorge, México ya no envía petróleo a Venezuela, envía arroz, envía limosnas, no a Venezuela, a Cuba. O sea, completa sumisión a los Estados Unidos. sí, Para comentar yo, algo de eso. Este, ¿puedo? Ok. Sí, yo creo que es muy importante ese tema. Digo, yo la verdad desconozco si es verdad eso, no sé si tú sabrás de que quieren quitar la parte de la guerra sucia, del periodo de la guerra sucia, pero sí es muy grave porque, y yo creo que va en una línea que yo creo que ellos odian y que le ven mucho problema. Yo creo que el poder le tiene mucho miedo a esas historias porque dan muchas evidencias de la capacidad que tienen los pueblos de resistir. Ellos, cuando hablan de estos grupos, cuando uno los analiza de dónde vienen, pues tienen orígenes realmente urbanos, campesinos, de organizaciones auténticas que crean de pronto como el Frente de Liberación Nacional, que hace estas células de donde sale esta guerrilla, por ejemplo, del ZLN, de Lucio Cabañas y No, no, todos no, estos no, fenómenos, no, 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 le no. tienen Es mucho el Partido de miedo. El los poder le tiene. Pobres. Es el Partido de los Pobres, la Liga Comunista 23 de septiembre. El STLN todavía no funcionaba en aquel momento. Eh, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, los compañeros Sí, había muchos. de Monterrey, de Guadalajara, que fueron asesinados. Voy perdiendo la voz muy duro. Dale, Gacho Pachu. Sí, Entonces, o sea, fueron, sí, masacrados, fueron desvividos de formas muy horribles y eso muestra que el Estado mexicano, cuando se lo propone, puede articular organizaciones muy bien formadas que se establecieron a lo largo del país y sin embargo también decir que al mismo tiempo organizaciones como esas siguen existiendo y eso es lo que le tiene mucho miedo al poder. En Latinoamérica y en el sur global en general está lleno de guerrillas, muchas ya se sabe muy poco de ellas, pero algunas siguen sacando reportes, algunas no han bajado las armas a pesar de que ya dejaron de operar y algunos se han guardado como células. Entonces, eso es algo lo que realmente sí le tiene mucho miedo el poder. También se sabe, hay muchos testimonios y muchas publicaciones que han sacado estos grupos guerrilleros que te digo que están en toda Latinoamérica y, y han dicho que cuando empezó esta guerra del narco en México y también cuando pasó en Colombia, se usó como al narcotráfico como paramilitares para desmantelar también a sus grupos. Se vieron atacados en muchos frentes y esos grupos surgen de poblaciones que están protegiendo sus áreas, surgen de movimientos de autodefensas, algunos son marxistas-leninistas, otros son de otras ideologías, algunos indigenismos, pero surge naturalmente cuando hay resistencias en los lugares más oprimidos de los márgenes del capitalismo, de los márgenes del imperialismo.
y están surgiendo todo el tiempo y le tienen mucho miedo. Estados Unidos en los últimos años ha invertido cantidades casi tan grandes como las que en su policía interior, en su represión para reprimir al interior del país, que lo que ha invertido en el extranjero, para el exterior, para su militarismo exterior. Eso es muy peligroso y habla mucho de que ellos saben que se vienen más rebeliones, saben que se vienen más organizaciones de los ciudadanos, saben que van a tener que reprimir más en todo el mundo y esas cosas no van a dejar de desaparecer. Entonces el periodo de la Guerra Sucia en México es muy importante porque concentra una serie de sucesos históricos donde diversos grupos aparecen guerrillas urbanas, guerrillas campesinas, aparecen guerrillas que se conectan con otras, aparecen diferentes grupos y cómo el Estado ahí actuó de una manera impresionante, porque uno se pregunta por qué no pueden desmantelar el narcotráfico, pero en aquel tiempo desmantelaron a muchísimos grupos comunistas, fueron perfectamente capaces, por supuesto, de la mano de Estados Unidos, quien operaba por ellos también, y se nota cómo eso sí es lo que les tienen mucho interés de ocultar, por eso es muy peligroso que quieran quitar estas cosas que pues no llevan muy poco tiempo estando en libros de texto, ¿no? Así es. Jorge levantó la mano y Sí, sí, luego... bueno, es comprobable esta intención de... Fíjate que viene firmada por la subsecretaria Noemí, porque hasta para eso son cobardes, ¿no? La subsecretaria Noemí le pide a Max Arriaga en los documentos que limite o que modifique y que quite ciertos contenidos, ¿no? Y pues ellos se negaron, pero ahí están los documentos. Cualquiera que trabaje a nivel institucional sabe que hasta para pedir un lápiz se generan documentos, ¿no? Y entonces, pues ahí está demostrado que evidentemente Mario Delgado miente, ¿no? También que es preocupante la persona que van a colocar ahí, ¿no? Una persona que van a colocar ahí. A mí no me interesa tanto, fíjate, la foto que tiene con Peña. Lo que me mandaste, Jorge, es impresionante. Sí, no, a mí eso lo que me preocupa es de qué ideología está siendo partícipe, ¿no? LASA, esta organización internacional financiada por la Fundación Ford, esta misma que en México financia Mexicanos contra la Corrupción y en otros países financia grupos de golpe o de creación de ideológica neoliberal. Y es preocupante que no le den la importancia, ¿no? O que no se le esté dando la importancia. Creo que Además, sionistas. claro, en las bases suena y pega mucho, pero fíjate, te voy a decir algo que pasa muy curioso. Aquí hay un TikToker que a mí me cae bien, no le podía reclamar nada, pero que mete una discusión ahí que tuvimos en X sobre que la crítica a esta mujer era por racismo, ¿no? Historiadores o historia como un güerito de lentes que tiene su TikTok Mirada histórica. es mero. Y me dice, Luis. es que tu crítica es racista. Y dije, chinga, espérame, yo en qué momento dije que era por una cuestión de género o de origen de las personas, no, no, no. ¿A poco es el Mirada Histórica el que hace videos acá virales? Están Sí, sí, sí. chidos. Ya lo invité Mira, te está por viendo. las Qué alusiones. famoso. Eres famoso, Paco. Hay alusiones, entonces, pues, sube Luis. No, no. Y yo dije, vamos, ¿en qué momento la crítica Muy se buenos hace los en ese videos, sentido? Fíjate que además, pues revisamos la información, ¿no? De dónde venían estas asociaciones, cuándo nacen, el contexto histórico donde nacen. Y alguna otra persona también en X me dijo, es que ella no hace los escritos. Pues no, evidentemente no. Pero la misma asociación menciona que todos sus miembros pues realizan esta situación, ¿no? O sea, hacen pronunciamientos, por ejemplo, contra Venezuela, contra Cuba, y no mencionan para nada las cuestiones actuales, por ejemplo, del bloqueo inhumano contra Cuba. Eso no vale enlaza. Y luego hacen menciones contra Venezuela con respecto... Para que nos dé rating, hacen menciones contra el secuestro de Maduro, pero te dicen en la mención, es que claro que Maduro era corrupto, claro que Maduro era, no veía por la libertad de expresión, oprimía al pueblo, no aceptaba las cuestiones de la democracia, y por tanto, pues él se lo buscó.
O sea, son cuestiones que dices, no, no puede ser posible. Es lo que dicen los maestros de la Facultad de Derecho, yo no lo puedo creer todavía. Bienvenido, mi querido Luis, como ¿Qué siempre, onda? un gustazo saludarte y por alusiones yo creo que tienes todo el derecho a hacer la réplica. No, ¿qué onda? ¿Cómo están? Jorge, yo no sabía que eras tú al que le contesté en Twitter, si no hubiera cambiado el tono un poquito. Si te ubico aquí del canal. Y y bueno, sobre LASA, yo lo que comenté en Twitter es de que LASA, al menos yo como académico, como muchos académicos que tenemos como temas de investigación sobre América Latina, LASA en realidad lo vemos como un espacio de networking, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he acudido a LASA a través del financiamiento que me da CECITI, anteriormente CONACYT, y es justamente porque sé que LASA da como esa posibilidad de conectar con académicos de otros países, de Colombia, de Guatemala, de Argentina, de Chile, también sí mucho estadounidense que está tomando temas de América Latina, pero LASA principalmente es como un espacio de financiamiento académico que claro, el dinero viene de organizaciones que si nosotros vemos de dónde viene ese financiamiento, pues nos podemos espantar, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo, el académico que acude a LASA creo que es el menos responsable de esas organizaciones, porque nosotros como académicos vamos a LASA únicamente con el interés de compartir los trabajos académicos que vamos realizando, con el interés de compartir y de hacer networking con otros colegas, justamente el valor curricular que tiene que ir a un evento de LASA. LASA también ofrece algunas becas como la Charles Hale Fellowship, que es una beca que te permite, por ejemplo, a mí como historiador me permitiría, en caso de ganarla, ir a archivos de otros países, los cuales son necesarios para realizar mi investigación, ¿no? Por ejemplo, yo realizo una investigación actual de la lucha por la liberación de presos políticos y aparición de desaparecidos a lo largo de la Guerra Sucia o de la contrainsurgencia mexicana. Entonces a mí me interesaría mucho, tendría yo mucho interés de consultar archivos, por ejemplo el de Amnistía Internacional, para ver justamente las denuncias que emprenden los familiares de estos detenidos de la Guerra Sucia, presos políticos, y cómo ahí se generó un diálogo para establecer esta denuncia internacional con Amnistía Internacional, Human Rights Watch, pedir justamente el seguimiento, la búsqueda, la denuncia y la investigación in situ. Pero para mí, al menos para mí, mis recursos que tengo, ir a Suiza, que es donde está el archivo de Amnistía Internacional, pues me resulta imposible, ¿no? En primera porque Suiza es carísimo, el viaje es carísimo, estar en la investigación de archivo implica estar allá 1, 2 o más meses, hasta medio año, y mis recursos no me alcanzan para eso. Entonces uno como académico pues tiene que buscar la forma de que ciertas organizaciones o ciertas instituciones le brinden a uno financiamiento, porque al final del día uno como académico, sobre todo como académico latinoamericano, que son condiciones muy precarias, que nada más tenemos el apoyo de las becas, el apoyo de estos premios, pues se vuelve como una única forma de tener ese recurso para poder ir a esos archivos, ¿no? Y entonces en el caso de esta chava que gana, que suplanta a Marx Arriaga, que la salida de Marx Arriaga a mí me parece lamentable. Si hay alguien aquí a quien yo apoyo en esto es a Marx, porque me parece una de las figuras más coherentes del obradorismo, pero creo que ese vínculo con LASA debe de plantearse no tanto de que el dinero venga de ciertas familias o de ciertos grupos de poder financieros del norte global o de los Estados Unidos como tal, ¿no? Porque muchos de los académicos que reciben el financiamiento de LASA no es porque tengan un financiamiento directo de esas instituciones, sino porque, como lo digo, nosotros estamos justamente como académicos latinoamericanos en una situación muy precarizada
en donde muchas veces acercarnos a estas instituciones como LASA, como AILA, que es otra europea, son las únicas oportunidades que muchas veces tenemos para obtener un financiamiento. Que continúa el debate. Jorge, adelante. Sí, no es tanto, digamos que no es solamente la cuestión del ASA, ¿no? Termina Ujú. siendo todo el acumulado. Desde el saber quién la lleva, o sea, Mario Delgado, lo que nos explicaba Sí. ahorita Francisco, hasta entender, mira, Bob, ahí sin embargo luego estamos checando información y es curioso que de repente empiezan a borrar, ¿no? Empieza a borrar su historial. Y bueno, o tienes que tomar fotos de las capturas, pero desaparecer, ¿no? Ujú. Y luego vienen medios normales que me empiezan a decir exclusivamente la parte de es una mujer indígena, viene en una especie de superación personal y omiten todos los demás, todo el demás historial que tiene esta chica, ¿no? Leti Chelius nos mencionaba, oye, tiene eh, más de 12 o 13 publicaciones en periodos muy cortos y cualquiera que escriba un libro, independientemente de que sea de poesía, pues sabe lo difícil que es conseguir editoriales, quien te apoye. Entonces todo eso te genera ya una duda razonable sobre por qué esto está desapareciendo y por qué no es mencionado en los libros, y, bueno, perdón, en su currículum cuando la mencionan, ¿no? Ujú. Eso es lo que vas acumulando. Yo cuando hago la crítica, porque se le hice a no me acuerdo en quién era, pero ella mencionaba también esta de que yo soy indígena o soy de los pueblos originarios, y no tengo las mismas posibilidades que tú, ¿no? Y pues no tenían esta información que nosotros teníamos. Y también se le hice la crítica a ella directamente como funcionaria. Yo creo que un funcionario público por lo menos debería de explicar esta situación que tú explicas, ¿no? Sería Sí. lo más sano. Salir y decir, ¿sabes qué? Sí, pertenezco aquí, no comparto esta ideología, pues no sabía que habían publicado estas situaciones, ¿no? Porque pues esto que publican, sobre todo la parte de Cuba, me preocupa mucho. Todos ustedes saben lo que ha ocurrido o ocurre, ¿no? Ahorita con la isla y tienen publicaciones bastante acertadas. Y cuando una asociación no hace esa publicación, pero se atreve a criticar al régimen, pues ya a mí me daría una mala espina, ¿no? Pertenecer ahí o estar ahí. Sí me generaría dudas muy fuertes, porque, Claro. porque pues estás hablando en nombre de todos tus miembros, no haces una publicación de que lo haces aparte o como una sociedad privada. Entonces, pues son las dudas. Ay, perdón. Adelante, Luis. No, sí, en esta parte última que menciona Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo, porque si está la acusación de Laza, de que el Peña Nieto le entregó un reconocimiento, incluso ahorita estoy viendo una foto que sacaron desde hace años de ella con una revista de letras libres que viene con un artículo de Krause, ¿no? O sea, están sacando muchas cosas y yo creo que, como bien dice Jorge, no hay mejor persona para salir a defender su coherencia política que ella. Porque creo que al final del día lo que están haciendo todos, sean simpatizantes o detractores de la llegada de esta persona, es ponerse a hablar por ella, ¿no? Y nadie hemos escuchado, o nadie hasta el momento ha escuchado la postura de ella, de qué opina de esta recepción
de esta medalla de Peña Nieto, su ideología, sus posicionamientos. Si hace falta aclarar lo de Laza, claro, porque, o sea, como dice Jorge, ¿no? Esta explicación la tendría que dar ella, no la tendría que dar yo o la presidenta u otras personas. Entonces yo creo que ahí sí es un error político por parte de esta persona salir y no explicar su posicionamiento, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que lo que habrá que hacer es estar atento de la línea política, la línea de trabajo que va a mantener esta persona. Al menos yo ya bajé los libros de la nueva escuela mexicana de Marx Arriaga para ver si efectivamente se mantiene intacto el contenido. Porque a mí sí me resultaría preocupante que desapareciera el contenido referido a la Guerra Sucia o a Ayotzinapa, ¿no? Porque al final del día es un contenido que verdaderamente es un triunfo social que aparezca en los libros de texto, que va a ser un conocimiento a rebotar en las aulas, porque era un conocimiento histórico totalmente silenciado, no aparecía en los libros de texto. Incluso ahí en TikTok, en estos espacios de redes sociales que hay algunas entrevistas que le realizan a jóvenes como de tipo CCH, preparatoria, sobre qué había pasado en el 68, sobre qué había sido lo de Ayotzinapa, y sí resulta preocupante que ninguno de ellos sabe. O sea, ellos desconocen que hubo violencia estatal sistemática dirigida contra los estudiantes, contra los campesinos, contra los obreros. Y entonces que este contenido aparezca por primera vez en los libros de texto de la nueva escuela mexicana, a mí sí me parece un logro del obradorismo y me parecería un retroceso político si este contenido llegara a desaparecer de los mismos. Entonces yo creo que sí hay que estar muy atento al trabajo de esta chica, si verdaderamente nada más se trata de incluir más contenido de mujeres, que de hecho yo hice un live hace poco como revisando ya parte de los libros y contenido de mujeres sí hay, o sea, sí hay contenido de mujeres. Desde la propia parte de la colonización empieza a hablarse o tiene un apartado de las mujeres y el rol que jugaron a lo largo del proyecto de la colonización, ¿no? En este caso de la Malinche. Después tienen también contenido de Tina Modotti, de mujeres a lo largo de la independencia, pero a lo mejor se exigía que hubiera más contenido de mujeres, lo cual tampoco me parece mal. Pero habrá que ver si el único problema o la modificación que se haga es incorporar más contenido de mujeres y esta traducción a otras lenguas indígenas, a braille y a otras cosas, o si verdaderamente habrá una modificación de fondo a los contenidos que ya se habían establecido. Porque si es esto último, modificaciones de fondo que transformen radicalmente la narrativa sobre lo que ya estaba de la Guerra Sucia, de Ayotzinapa, o incluso desaparecer dicho contenido, a mí sí me parecería algo muy peligroso. Gracias, gracias Luis. Bueno, tendríamos que estar pendientes, me parece, de esta situación. A mí me preocupa mucho. Fíjate que desde que Mario Delgado fue elegido como secretario de Educación Pública, me imaginé que íbamos a tener algún problema así. Lo tengo muy mala la voz, así que prefiero que la discusión la sigan dando ustedes. Meris, bienvenida a Venezuela del Norte. Hola, buenas noches. Em, Me subí por error, pero sí, yo también estoy de acuerdo que los temas de la violencia del 68 y Ayotzinapa y los de los 43 estudiantes también estén dentro de, porque son como activar la mente, o como diría una canción chilena, ¿no? Que vivan los estudiantes, canciones activistas
que hacen despertar ese instinto de los estudiantes para, para que los, para que estén vivos siempre esos valores o esas iniciativas de respetarse como tales. Gracias, Meris. Con gusto te tenemos acá arriba. Digo, yo estoy muy Fíjate, mal de la voz. fíjate que yo quería hablar también de esta parte de la solicitud que hace la presidenta, ¿no? La nueva escuela mexicana no solo se refiere a contenidos, sino a llevar la educación, la democracia a la educación, ¿no? Es decir, incluir a todos, alumnos, padres de familia, maestros, especialistas, para que así se tomen las decisiones sobre los contenidos. Ay, perdón que estoy un poquito malo de la garganta. Y y el hecho de que se solicite desde la presidencia o desde la Secretaría de Educación Pública el cambio de contenidos sin pasar por este procedimiento, creo que es un paso atrás en la nueva escuela mexicana. Creo que pues le quitas, ¿no? Esta intención de democratizar la educación y pone en riesgo de nuevo esta idea, porque ¿qué ocurriría cuando llegue otra ideología y otro presidente y decida borrar lo que estaba ya en los libros, ¿no? Que ha ocurrido así antes, pues sí, pero la idea era cambiarlo, ¿no? La idea era darle una estructura legal también para que esto no volviera a ocurrir. Y esta solicitud, pues independientemente de que sea importante meter a la mujer en los libros y que probablemente falte más temas, debería de haber pasado antes por las decisiones del colectivo, ¿no? Y que el colectivo pues viera el tema, discutiera el tema y viera cómo se introducía el tema en sus propios libros, ¿no? Ahora sí no se te escucha nada porque tienes el micrófono apagado. Pues era la parte de la nueva escuela mexicana. Yo ya no tengo nada de voz. Les comunico que ya es mi cumpleaños, así que pueden felicitarme todos. Pues felicidades, Francisco. Muchas He felicidades. estado aquí Felicidades, callada Paquito. escuchando a los compañeros porque no tengo nada que opinar sobre historia de México, evidentemente, pero muchísimas felicidades, Francisco. Gracias, Angie. Felicidades, Paquito. Ya estás ronco Gracias, porque gracias. te vi en la mañana yendo al evento de Terians. De hecho, es lo que yo estaba comentando. Pienso que no hacen daño a nadie. Nadie los comprendió bien. Pero tampoco sirvieron para nada, ¿no? Ah. Entonces, pues bueno, la soleada causó este daño, pero bueno, quería verlo también. Oye, de repente un chavo ahí, caminando en cuatro patas y haciéndole wow, 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 wow. Dije, no puede ser. Por lo menos yo me puse mi máscara esta que hice hace unos años. Pero bueno, no pasa nada. Suele ocurrir. Eso fue lo que... Está bueno el debate sobre el tema educativo. Creo que vamos a tener que estar muy pendientes de ese tema. Y tenemos que defender la nueva escuela mexicana porque sí fue un triunfo de todos nosotros, desde mi punto de vista. Fue un triunfo de todos nosotros y a lo mejor no cambió el modelo económico, pero durante muchos años sufrimos la escuela mexicana neoliberal que provocó que ahora los chavos estén ahí tirándose al suelo como perritos, ¿no? Pues sí, para mí era el tema más central, ¿no? Incluso más allá de Marx, que pues es lamentable que le hayan hecho eso. Creo que el tema era la disputa sobre la educación en México, ¿no?
Eso era bien evidente. Bueno, hay que retomar también el tema laboral, hay que retomar el tema de Cuba. Hoy unos chicos del movimiento del universitario de solidaridad con Cuba hablaban de que el pueblo de México puede comprar un buque de petróleo y llevarlo a Cuba. No es cierto, pues no pueden, los únicos que pueden comprar petróleo crudo son los países, sí, que yo tenga entendido, ¿no? Pues hay que ver cuáles son las reales maneras de, de apoyar a Cuba. Creo que tenemos que exigirle al gobierno mexicano que aunque tengamos en cuestión el tema comercial, no podemos participar de un genocidio contra el pueblo cubano. Ya no. Ahí sí no. Ahí sí debe haber una exigencia de de todos los sectores de la sociedad mexicana. Creo que esa parte no hemos tenido la fuerza ni siquiera para convocar un movimiento, una movilización suficientemente fuerte para que Claudia Sheinbaum se entere de que el pueblo de México apoya al pueblo cubano. Angie, adelante. Que creo, o sea, yo por lo que tengo entendido desde acá, desde España, con respecto a México y la relación con Cuba, creo que ahí sí que estáis siendo, creo que ejemplares, y os lo digo yo desde fuera, ¿vale? Creo os habéis ofrecido a ser zona de recarga de aviones y barcos que quieran llevar ayuda humanitaria a Cuba. También tengo entendido que desde no sé si es desde Morena o desde los movimientos de solidaridad con Cuba, que no ahí desconozco y que no quiero meter la pata, pero sí que sé que se han recaudado 100 toneladas de ayuda humanitaria entre insumos médicos y alimentos para llevar a la isla. Y creo que por ahí creo que estáis siendo ejemplos. O sea, España también estamos mandando mucha ayuda de estos movimientos de solidaridad, pero lo de México estáis siendo bestiales y lo digo desde mi cariño que le tengo a Claudia. Entonces, creo que hay que ser críticos, sí, pero creo que también México, y aquí no quiero sonar mal, pero México lo está haciendo de maravilla, pero también hay que tener en cuenta que también México está amenazado precisamente por esta ayuda. Muchísima de la ayuda que está llegando a Cuba no se está anunciando y esto hay que tenerlo en cuenta por cuestiones de seguridad, tanto para Cuba como país, tanto para los países que la están ayudando. Y creo que ahora tampoco lo que yo creo, y creo que es el mensaje que tenemos que tener y ser avanzadilla, y ahí sí que hay que hablar de ello, que no es tanto mandar ayuda humanitaria, sino parar el bloqueo. Buscar formas a nivel internacional, y aquí incluyo también al norte global, porque hay muchos países que tienen negocios con Cuba, cómo saltarse el bloqueo y cómo evitar el bloqueo. Y yo creo que el debate tiene que estar también ahí y organizar, yo siempre lo he dicho, un foro en contra del bloqueo y ver cómo los países pueden saltarse el bloqueo. Yo es lo que digo, o sea, creo que el debate está Yo más también sobre el bloqueo. voy a disentir un poquito porque, pues sí, México está mandando ayuda humanitaria, el gobierno de México, dado que dejó de exportar el petróleo que necesita Cuba por órdenes de Donald Trump. Podría ser muy ejemplar lo que se está haciendo desde el gobierno de México, podría ser, pero hay una sumisión por una amenaza comercial de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos. Creo que es necesario hacer frente a los Estados Unidos. El día 25 de febrero vamos a salir a exigir que el petróleo mexicano vaya a Cuba, porque esa tiene que ser la exigencia. Las 100 toneladas de arroz que llevó el gobierno de México en el barco, parece que fue en el Quetzalcóatl, no, no son lo que necesita Cuba.
Cuba no nada más necesita ayuda humanitaria, comida, no estamos hablando de Gaza, donde todo está destruido. Estamos hablando de hospitales, de escuelas, de transporte, de electricidad, de los mismos alimentos que tienen que ser pues cuidados. Y eso no se está logrando. Un abrazo, Luis. Este, eso no lo está generando el gobierno de México. Nosotros vamos a seguir exigiendo de una forma muy crítica y no vamos a dejar de decir la palabra, es una exigencia por parte de nosotros que se siga ayudando y que se siga apoyando a Cuba con lo que necesita Cuba, que es el petróleo. Una amenaza comercial no vale para el costo humano que se pretende que pague el pueblo de Cuba. Si en esa batalla estamos de acuerdo, Francisco. Lo único que yo te traslado las noticias que tenemos desde aquí, España, sobre México y la relación con Cuba. Te estoy trasladando como esa esperanza que tenemos aquí en España, pues evidentemente España no va a hacer nada. Nuestro ministro de Exteriores tuvo una reunión con Bruno Rodríguez, el canciller, y sí que hemos dicho que vamos a mandar ayuda humanitaria, pero no vamos a mandar tampoco combustible. Y por lo que tengo entendido van a ir 2 buques. Pero por eso te decía que no creo que... el debate no es tanto, y vuelvo a focalizar, porque creo que no es tanto de cuánta ayuda humanitaria mandan los países, sino quién plantea el debate del bloqueo. Y creo que ahí deberíamos estar todas a una, en el sentido de que hay que paralizar este bloqueo y hay que buscar fórmulas que puedan bloquear al propio bloqueo. No sé si me estoy explicando, Francisco, pero por ahí para mí va más el debate, y que Cuba, evidentemente necesita combustible, necesita insumos médicos porque hay un bloqueo, pero creo que si consiguiésemos paralizar completamente el bloqueo, Cuba podría comercializar con libertad, que es lo que realmente necesitan los cubanos, porque a lo mejor no necesitan que les mandemos jeringuillas, para ver si me explico, y necesitan comprar paracetamol, ¿vale? Y nosotros le estamos mandando jeringuillas porque es lo que creemos que nosotros. Esto siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando Tomás Sankara empezó su revolución en Burkina Faso, dijo una cosa muy interesante, y que, muchos africanos también lo dijeron, que las ONGs y la ayuda humanitaria solo condenaban a la pobreza del pueblo africano. Y hablaban y por eso me refiero que ahí está también el debate con respecto a Cuba, o por lo menos yo lo veo así. Y es mi opinión ahí. Es que Cuba no está pidiendo arroz ni los insumos médicos. Cuba está en crisis porque se les está dejando sin petróleo. Y esa es una situación que el gobierno de México ha decidido obedecer ante la amenaza de Donald Trump, que a lo mejor unos aranceles del 25% también le cuestan a los Estados Unidos, y la desobediencia de los países le puede costar mucho más a los Estados Unidos que la decisión misma de desobedecer, porque no es cierto que Donald Trump pueda atacar a todos los presidentes y secuestrarlos como lo hizo con Maduro. También hay una lucha interna en los Estados Unidos, también hay una lucha moral que no están logrando solventar, y ahí es donde hay que hablar del tema, precisamente, no solamente del bloqueo, sino del presidente de Donald Trump como criminal. Y el otro día me decía un compañero, tranquilo, que lo que está apostando Cuba, lo que apuesta China, lo que apuesta el mismo Venezuela y hasta México, es que Trump caiga por su propio peso y normalizar las relaciones. Pero creo que esa pasividad
tiene un costo humano muy alto que no podemos aceptar. Y estamos de acuerdo. Y creo que, o sea, creo que también necesita, no es que Trump vaya a caer por su propio peso, sino que se necesita un empujoncito. Y que yo siempre creo que Francisco lo he dicho aquí como 1500 veces en tu live, pero que sí que sé que es muy fácil que yo hable de estas cosas aquí desde Norte Global con una comodidad espasmosa, siendo parte de España y demás, pero o sea, yo es que hay en países en los que tengo una esperanza, vamos, casi ciega en el sentido con respecto cuando se hablan de estos temas por cómo han actuado a lo largo de la historia. México es uno de ellos, que pese a todo y quien haya gobernado, Cuba nunca ha sido un país al que se le haya dejado sola. Pero, claro, lo que quiero, o sea, lo que quería decir, y es que lo siento, ahora mismo estoy un poco espesa mentalmente, pero China, por ejemplo, está ayudando muchísimo a Cuba y la está ayudando de una manera de lo que necesita Cuba, no lo que queremos mandarle a Cuba, sino lo que necesita. La última noticia era que está instalando placas solares en todos los hospitales de la isla de manera pues más o menos gratuita, porque China con Cuba funciona así, además de que le está trasladando ambulancias 100% energéticas que no necesitan gasoil y buscando alternativas en caso de que os quedéis sin petróleo. China tiene opciones y de hecho aquí hago un paréntesis. En Shenzhen, una de las ciudades chinas por excelencia, que es la que está encima, enfrente de Hong Kong, que se construyó precisamente en contra de Hong Kong y es una de las ciudades más vanguardistas que hay ahora mismo a nivel mundial, ya se ha conseguido que sea ciudad cero emisiones. ¿Por qué? Porque la mitad de sus transportes son eléctricos y China en esa tecnología está siendo la más vanguardista. Y es lo que les está exportando a Cuba de manera, pues, por lo que tengo entendido, más o menos gratuita y con unas condiciones de préstamo pues irrisorias para Cuba. Y lo digo esto en el buen sentido de la palabra. Entonces, China está saltándose el bloqueo porque está comercializando con Cuba y le da tres narices. Ayer Putin y Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba, tuvieron una reunión y por lo visto, por lo que tengo entendido, las noticias son bastante buenas también con respecto a la colaboración rusa en la isla con respecto a energía. De hecho, va a mandar, creo que eran 4 buques de petróleo Rusia a la isla. Irán también anda por esas, pero también Irán vuelve a estar amenazada por el imperialismo de manera constante. Entonces, lo que hay que ver es qué podemos hacer y sobre todo esto yo ya lo planteo como desde el norte global y desde estos países que vivimos de manera muy acomodada y que hemos vivido de las regalías del imperialismo, toda la clase obrera en general del norte global, qué podemos hacer para buscar una alternativa para saltarnos el bloqueo. Y es que mi debate es saltarnos el bloqueo, dejar de mandar ayuda humanitaria para que Cuba pueda comprarlos de manera completamente como otro país más y no tener que depender de esta solidaridad internacional y de esta maravillosa gente del mundo que quiera ayudarles. En la Universidad de México, la UNAM, dice con letras grandes: petróleo para Cuba, petróleo mexicano para Cuba. Es lo que vamos a exigir siempre. No arroz, no lo que estamos haciendo con que también los centros de acopio están fuertísimos. El Zócalo está lleno de gente que está ahí mandando ayuda a Cuba. No es eso. El gobierno no debe ser sumiso. Es lo que vamos a exigir, porque es lo que nos toca. El norte global pues tendrá que pagar su factura. Nosotros también. Porque si Cuba cae, como bien dicen, es la llave para el Golfo de México. Ya no puedo hablar, así que me retiro. Muchas gracias. Buenas noches.
Angie, buenos días. Buenas noches, Patria o Francisco, un muerte, placer. un placer. Patria o muerte venceremos. Viva la Revolución Cubana. Petróleo mexicano para Cuba. Y no, Humberto, la Revolución Cubana no va a caer. Si no ha caído en 66 años, ¿por qué va a caer frente a un mequetrefe como Donald Trump? Cuba va a resistir y de nosotros depende que la resistencia del pueblo de Cuba sea más o menos humana. Viva la Revolución Cubana. Petróleo mexicano para Cuba.